Secuestrados, silenciados y criminalizados. Así vivieron 252 migrantes venezolanos dentro del Secot, el campo de concentración salvadoreño de máxima seguridad, construida para pandilleros, pero usada también contra migrantes, pobres y desplazados. En 2025, miles de venezolanos han sido víctimas de detenciones arbitrarias, políticas xenófobas y el resurgimiento del discurso de odio promovido desde Washington. Muchos terminaron tras las rejas, sin juicio, sin derechos, sin voz. Pero esta vez el silencio se rompió. El gobierno bolivariano de Venezuela logró repatriar a sus connacionales retenidos ilegalmente en El Salvador en una operación diplomática sin precedentes y con múltiples tensiones, a la que se sumó la obstrucción directa del presidente de este país, Nayib Bukele, según compartió públicamente su par venezolano, la cual terminó con el regreso de sus ciudadanos a casa. Y no es un caso aislado. Solo en el primer semestre de este año se registraron más de 8.700 venezolanos que han sido rescatados de situaciones similares en el extranjero. Esto de acuerdo al más reciente informe de la Gran Misión Vuelta a la Patria. Hoy, en Entre Fronteras, abrimos el expediente del Secot, las negociaciones ocultas con Estados Unidos y la batalla por la dignidad de quienes migran y no se rinden. Una victoria diplomática para Venezuela y un nuevo capítulo en la denuncia internacional por la criminalización sistemática de la migración. Las fronteras de Estados Unidos ya no son simples líneas geográficas. Se han convertido en epicentros de una crisis humanitaria regional. Miles huyen cada día hacia el mal llamado sueño americano, deseando una vida mejor. Pero lo que encuentran es represión, detención arbitraria y una maquinaria de exclusión que se agudiza con el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. Según datos oficiales de la Gran Misión Vuelta a la Patria, más de 8.743 venezolanos han sido rescatados por el Estado en apenas 6 meses. Muchos eran víctimas de trata. Otros permanecían ocultos en centros de detención ilegales, incluso menores de edad. El operativo para liberar a los secuestrados del Secot no fue sencillo. El gobierno salvadoreño intentó impedir su salida, según denunció el propio diputado venezolano Jorge Rodríguez. Pero Venezuela cumplió y envió un mensaje claro. Frente al odio, se responde con soberanía y protección. ¿Quién da la orden de encerrar migrantes sin juicio? ¿Por qué se normaliza el racismo en las políticas fronterizas, sobre todo contra los pueblos del sur global? Hoy, Entre Fronteras, denunciamos el uso de la migración como arma política y revelamos cómo un país cercado y asediado logró rescatar a sus ciudadanos desde el centro mismo de la infamia. Detenidos sin juicio, incomunicados, víctimas de tortura y encierro ilegal en El Salvador. Fueron parte de un canje entre Venezuela y Estados Unidos, a cambio de la entrega de ciudadanos estadounidenses detenidos por terrorismo. La Fiscalía venezolana ya abrió investigación penal contra Nayib Bukele y su gabinete por violaciones graves a los derechos humanos. Migrar hoy es sobrevivir a campos de concentración y gobiernos que criminalizan la esperanza. $1.000 y una salida voluntaria. Así bautizó Donald Trump su nueva táctica migratoria, la autodeportación. Pero detrás del cheque y la promesa hay expulsiones masivas disfrazadas de ayuda humanitaria. Estados Unidos ahora criminaliza a migrantes sin visa e incluso a quienes pidieron asilo durante la gestión de Joe Biden. Lo que pensamos que haríamos es una autodeportación, donde vamos a pagar a cada uno una cierta cantidad de dinero y les vamos a proporcionar un hermoso vuelo de regreso a donde vinieron, y tienen un periodo de tiempo. Y si lo logran, vamos a trabajar con ellos para que tal vez algún día, con un poco de trabajo, puedan regresar si son buenas personas, si son el tipo de personas que queremos en nuestra empresa, personas industriosas que puedan amar nuestro país. Y si no lo son, no podrán, pero les dará un camino para volver al país. Así etiqueta Donald Trump a miles de migrantes mientras endurece su cruzada xenófoba. Solo en 2025, más de 168.000 personas han sido detenidas por autoridades estadounidenses, incluyendo a más de 600 supuestos integrantes del extinto Tren de Aragua, declarado grupo terrorista global por la Casa Blanca. Pero su política va más allá. Deporta a padres y retiene a sus hijos.
Venezuela alzó la voz tras la detención ilegal de Michaelis Espinosa por las autoridades migratorias estadounidenses en el marco de una política de deportaciones masivas, por lo cual el gobierno bolivariano exigió su devolución inmediata, calificando el hecho como una violación a la integridad familiar y a los derechos de los infantes. La madre de Michaelis tenía 1 año presa injustamente en una cárcel, sometida a las peores condiciones, sin haber cometido ningún delito, porque emigrar no es delito. Es un caso grave, muy grave, y nosotros estamos actuando. Grupos de abogados, defensores de derechos humanos están actuando en la justicia de Estados Unidos. Caracas respondió con una movilización nacional denunciando ante el mundo la brutalidad con que Washington trata a migrantes vulnerables. El caso de Michaelis no es un error aislado, es el rostro inocente de una política que deshumaniza. Dije, no me parece justo separar a un niño de su madre, de su padre. Es lo peor que le puede pasar a un niño y a un niño y a su papá, pues. Eso es como que la muerte, que le maten a uno, separarte de tu hijo es como que te mataran. Luego de intensas negociaciones, el gobierno bolivariano logró traer de vuelta sana y salva a su segunda patria, a Michaelis Espinosa, devolviéndola a su familia y obteniendo una victoria ante el imperialismo estadounidense. Tengo que agradecer en justicia al embajador Rich Grenell, enviado especial del presidente Donald Trump, por sus gestiones, y con el embajador Rich Grenell agradecer al presidente Donald Trump también que se haya consumado este acto de justicia humano, profundamente humano. A este logro faltaba uno mayor, uno que impactó al mundo y a la nación bolivariana con cientos de venezolanos recluidos. El gobierno venezolano priorizó este caso y logró lo impensable, su rescate. Un hecho que expuso los abusos detrás del modelo Bukele, ahora bajo investigación internacional. Aspiro y espero que muy pronto podamos también rescatar al padre de Michaelis y a los 253 venezolanos que están en El Salvador. A la lucha se sumaron abogados comprometidos con la justicia en El Salvador, quienes denunciaron públicamente que el régimen penitenciario buscaba impedir cualquier vía legal para los detenidos. Un caso que, más allá de las fronteras, pone en tela de juicio el modelo punitivo centroamericano y su complicidad en la criminalización del migrante. Entonces consideramos que es propicio que sí se habiliten canales de comunicación para efectos de darle una salida a esta situación, una salida desde el punto de vista legal. Humanitario. Legal, humanitario, obviamente, sí, humanitario. Primero, tener un contacto, ya sea físico o virtual. ¿Y por qué virtual? Porque es una herramienta que en el momento preciso es necesaria. Nosotros en las audiencias, en el órgano judicial, hacemos las audiencias con personas que están en el SECOP y están virtual, nos conectamos virtual. La incomunicación sí es una violación a los derechos humanos, pero lo estamos viendo que aquí se está utilizando a través del régimen de excepción, ¿verdad? Lo más alarmante, la justificación abierta de estas violaciones por parte del propio presidente Nayib Bukele, quien respaldó públicamente el encierro sin juicio, el aislamiento absoluto y la negación del derecho a la defensa. Han sido sometidos a torturas. Eso es verdad. Pues y no hemos visto películas en la televisión cuando los están tratando como vulgares delincuentes, pues, y no les han quitado el pelo y los han disfrazado y les han causado daños de orden moral a esta gente. Este es un hecho insólito de la detención de personas sin cargos. Y lo más insólito del caso es que un presidente esté avalando semejante decisión. Tu viejo es una detención completamente ilegal. ¿Por qué razón?
porque ellos aquí no se encuentran procesados jurídicamente en ningún tribunal de la República. La presión de abogados salvadoreños junto al acompañamiento legal del gobierno venezolano fue clave para desmontar el relato de orden y seguridad que el gobierno de Nayib Bukele exporta al mundo. El caso más grave, el de Ruth Eleonora López, abogada de migrantes y crítica de la corrupción estatal. Fue arrestada mientras auxiliaba a deportados en situación de vulnerabilidad. La organización Cristosal denunció su detención como una represalia política que revela el verdadero rostro del régimen: criminalizar la defensa de los derechos humanos y silenciar las voces incómodas. Ruth fue detenida ilegalmente y ha estado en una situación que podría constituir una desaparición forzada de corta duración, sin que su familia o su equipo legal haya podido verla ni hablar con ella. Las autoridades lo han mantenido en completo hermetismo, negándole todo el acceso a la defensa y violando abiertamente sus derechos fundamentales. El caso de Ruth que estamos viviendo ahora es una tendencia en El Salvador, donde la criminalización y la persecución contra defensores de derechos humanos ha cobrado especial connotación y gravedad. No fue un rescate más, fue una batalla contra la injusticia. La liberación de los venezolanos secuestrados en el Secot marcó un triunfo histórico, pero Venezuela aún enfrenta desafíos enormes. El plan de deportación masiva impulsado por Donald Trump y la creciente criminalización de la migración venezolana y latina sigue siendo amenazas constantes, endureciendo la vulnerabilidad de miles que buscan un futuro digno. La liberación de los 252 migrantes venezolanos del Secot no fue gratuita. Se logró a cambio de la entrega de 10 ciudadanos estadounidenses acusados de terrorismo por estar relacionados en el intento de magnicidio. Este intercambio revela el peso político del secuestro migrante y las intenciones ocultas de Washington en contra de Caracas. Venezuela no solo denunció las condiciones inhumanas en el campo de concentración salvadoreño, sino que inició una investigación penal en contra de Nayib Bukele y parte de sus autoridades, sobre quienes hay 123 denuncias de tortura física, psicológica, golpizas, negación de atención médica, abuso sexual y agua contaminada en esa prisión. Además, se documentó que impidió el contacto consular y bloqueó la salida de los detenidos, según declaraciones del presidente del Parlamento venezolano. Con Trump de nuevo en la Casa Blanca, se reinstaló una política de persecución migrante, mientras organismos de derechos humanos alertan sobre detenciones sin proceso, migrantes incomunicados e infantes no acompañados encarcelados. Muchos enfrentan la decisión imposible: regresar sin garantías o permanecer detenidos indefinidamente. El Secot dejó de ser un símbolo de seguridad para convertirse en un emblema del abuso transnacional y, lo más grave, el secuestro de migrantes se convirtió en moneda de cambio diplomático. Durante más de 4 meses, estos migrantes estuvieron recluidos y aislados en el Secot, un centro de detención marcado por graves violaciones a sus derechos humanos. Pese a denuncias internacionales y reclamos urgentes por su liberación y repatriación, el gobierno de Nayib Bukele se alineó con los intereses imperialistas de los Estados Unidos, permitiendo un trato inhumano que sacudió a la comunidad internacional. Un caso que desnuda las consecuencias letales de la política migratoria regional y la urgencia de defender la dignidad humana frente a la injusticia. ¿Saben qué? Me tienen sin cuidado, que me llamen dictador. No solo los migrantes venezolanos han sido víctimas del modelo Bukele, también el pueblo salvadoreño ha sentido el peso del autoritarismo. Organizaciones de derechos humanos han alzado la voz frente al silencio impuesto por el Secot,
denunciando el aislamiento total y las condiciones inhumanas a las que fueron sometidos más de 250 venezolanos. La incertidumbre creció con cada día de encierro, en un contexto donde la represión no distingue nacionalidades y el miedo se ha vuelto norma. El agujero negro judicial en que se encuentran los venezolanos migrantes en el SECOT es el mismo agujero negro que 85.500 salvadoreños detenidos en el estado de excepción y ahora docenas de defensores de derechos humanos se encuentran también. Muchas de las personas no saben siquiera si se les está procesando por algún delito. Sin embargo, ya llevan varios meses detenidos. Mientras el mundo guardaba silencio, cientos de familias venezolanas vivían una pesadilla sin respuesta de El Salvador y de Estados Unidos. La incertidumbre sobre el paradero y las condiciones de sus seres queridos encerrados en el SECOT se convirtió en una forma más de castigo. Sin información, sin contacto, sin justicia. Así enfrentaron el secuestro institucional avalado por el gobierno salvadoreño. Su estado de salud me preocupa muchísimo, en las condiciones que están, cómo están alimentados. O sea, es impresionante no saber nada. Él pensará que allí se va a quedar. Eso es lo que me preocupa, su estado de salud. Del otro lado del muro, la persecución no se detiene. En Estados Unidos, los venezolanos enfrentan un nuevo embate institucional. La Corte Suprema dio luz verde a suspender el estatus de protección temporal, dejando a más de 350.000 personas al borde de la deportación. Como si no bastara, Washington volvió a restringir la entrada de ciudadanos de más de 10 países, entre ellos Venezuela, desatando críticas del gobierno bolivariano. En medio de estas denuncias se suma la de 29 infantes secuestrados, una acusación grave que revive las prácticas más cuestionadas de las políticas migratorias estadounidenses. La inacción de organismos internacionales frente a los abusos contra migrantes venezolanos encendió las alarmas en Caracas. El gobierno declaró persona non grata al alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, por guardar silencio ante las violaciones cometidas por Estados Unidos y El Salvador. Declaremos persona non grata a Volker Turk. Vamos a las calles junto a nuestro pueblo a exigir una y otra y mil veces: devuelvan a nuestros 18 niños, son venezolanos y en Venezuela los queremos. En este contexto, el pueblo venezolano salió a las calles para exigir la liberación de los infantes secuestrados y su pronto regreso a Venezuela. Desde el primer momento que fui detenida me separé de mi hija. No me la deportaron con ella, aunque duré 4 o 5 meses esperando la deportación con ella. No lo logré, pero yo sé que todo va a ser por un bien. Vamos a estar con nuestros hijos todas las madres. En esta marcha estoy pidiendo la libertad de los niños que tienen secuestrados en Estados Unidos, porque hay una injusticia que es lo que están haciendo ese país hacia nosotros. Y ellos deberían soltar esos niños. Por eso es que estoy aquí hoy en el... A finales de julio de 2025, Estados Unidos devolvió a Venezuela varios niños retenidos ilegalmente por sus autoridades. Casos como el de Michaelis Espinosa dejaron al descubierto una política cruel que separa familias bajo justificaciones burocráticas. Mientras tanto, siguen llegando vuelos de repatriación. Según cifras oficiales, más de 8.700 venezolanos han sido retornados desde Estados Unidos y México solo entre febrero y julio de 2025. Yo les dije que había buenas noticias, qué mejor noticia que regresen a nuestro país los niños y las niñas que han permanecido secuestrados por el gobierno de los Estados Unidos allá en su territorio, en el territorio de Estados Unidos. Mientras el mundo miraba hacia otro lado, Venezuela mantuvo firme su exigencia: liberar a los 252 ciudadanos encarcelados injustamente. El caso se convirtió en un símbolo de resistencia frente a políticas migratorias que castigan la pobreza y criminalizan la migración. Tras meses de presión diplomática, denuncias internacionales y movilización de familiares, el gobierno venezolano logró repatriar a los 252 migrantes retenidos en El Salvador, un hecho que expone, una vez más, la crudeza del sistema migratorio impulsado por Washington y la fuerza de quienes no se resignan al olvido.
Bueno, quiero agradecer al presidente Donald Trump también por la decisión de rectificar esta situación totalmente irregular. Los relatos estremecedores revelaron la brutalidad sistemática de un modelo carcelario que se vende como eficaz, pero que oculta prácticas que vulneran toda noción de dignidad y derecho. Un escándalo que no solo pone en jaque al gobierno de El Salvador, sino también a quienes le respaldan sin cuestionamientos. Nos maltrataron, nos violaron nuestros derechos, nos maltrataron psicológicamente, física y psicológicamente, torturas a diario, muchas cosas que en realidad fueron muy fuertes para todos nosotros, todos nuestros compañeros. Un día normal era golpes y más golpes, comida paupérrica, humillaciones, no nos daban baño, durábamos hasta 5 o 6 días sin bañarnos y si por lo menos nos poníamos para ponernos a bañarnos, nos hincaban en posiciones de rodilla 3, 4 horas y si no, en caso tal, no cumplíamos con su exigencia, nos daban muchos golpes y nos metían en un sitio todo el día hasta las 12, 1 de la madrugada. Y las condiciones fueron precarias. Los primeros días dormíamos en lata, sin sábanas, sin cepillo de dientes, sin crema dental. Nos maltrataban psicológicamente todos los días. Nos decían que nunca íbamos a salir acá, que el gobierno de Venezuela no le importábamos, que éramos terroristas. Muchas veces nos decían que di que eres el Tren de Aragua, di que eres el Tren de Aragua, para prácticamente terminarnos de hundir más de los que ya estábamos. En mi caso particular, fui abusado sexualmente por parte de las mismas autoridades salvadoreñas, los cuales nos custodiaban 24 horas, 7 días a la semana. El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, reveló ante el mundo los abusos cometidos contra los 252 venezolanos retenidos en el SECOT. La denuncia no solo visibilizó el horror vivido, sino que interpela a la comunidad internacional que ha guardado silencio frente a estas violaciones flagrantes de derechos humanos. Casi todos, una gran mayoría, fue abusada sexualmente, agredido sexualmente por los custodios, cuando los llevaban a la celda de castigo. Sufrieron torturas sistemáticas que incluyeron golpizas diarias y constantes por parte de los custodios. A esto se agrega recibir alimentación en estado de descomposición y agua no potable que le generó enfermedades gástricas. Violaciones al debido proceso que incluyeron interrogatorios sin asistencia legal, prohibición de contacto con familiares e incomunicación. Mientras los 252 rescatados del SECOT y miles de repatriados bajo el plan Vuelta a la Patria están finalmente a salvo y en casa, cientos de migrantes del mundo permanecen en Estados Unidos, atrapados en el miedo constante a detenciones arbitrarias y deportaciones crueles. La brutal represión fronteriza no da tregua y el horizonte es sobrevivir entre el exilio y la injusticia. ¿Qué tan alto es el costo de emigrar siendo pobre, latino y venezolano o de otra nacionalidad? El campo de detención, el SECOT, se convirtió en símbolo de un sistema que criminaliza la pobreza y usa a los migrantes como ficha de cambio. Por los 252 migrantes secuestrados, Venezuela canjeó a ciudadanos estadounidenses acusados de terrorismo, mientras Bukele intentó sin éxito impedir el rescate, según denunció el diputado venezolano Jorge Rodríguez. La Fiscalía venezolana abrió una investigación penal en contra de Bukele y altos funcionarios salvadoreños tras 123 denuncias por torturas, golpizas y hasta abusos sexuales. En apenas 6 meses, el gobierno venezolano ha rescatado a 8.743 migrantes, incluyendo infantes secuestrados en Estados Unidos y mujeres víctimas de trata. Pero la raíz del problema es mucho más profunda. Estados Unidos reinstala su política de persecución migrante al delegar la contención a terceros países, exportando la represión a gobiernos como el de El Salvador. Hoy más que nunca, urge una política migratoria que no castigue la dignidad humana. Con estos antecedentes, cerramos esta edición de Entre Fronteras. Le invitamos como siempre a seguirnos en redes sociales, a acompañarnos la próxima semana con más historias que cruzan fronteras y revelan verdades.